En este video ahondaremos en las características de las tablas de datos referidos a lo que corresponde a los campos y registros. Mencionábamos en el anterior video que una tabla de datos está conformada por dos elementos principales, uno que son los campos y otro que son los registros. Decíamos que los campos siempre van a constituir el primer renglón de mi tabla, en tanto que los registros van a ser del segundo renglón hacia abajo. Va a llevar una etiqueta que va a definir la tabla de datos, y exponemos un caso ficticio de una escuela que tiene 3 tablas de datos definidas como alumnos, maestros y asignaturas. Decíamos también que no podemos mezclar información de una tabla con otra, porque no es coherente. No se puede colocar los datos del alumno en una lista de maestros. Todo este proceso se está realizando a bolígrafo y papel, y yo recomiendo que en una primera etapa sea a lápiz y papel, porque continuamente se va a tener que estar corrigiendo para poder lograr el máximo de precisión en borrador, es decir, en su fase de diseño, para poder minimizar los errores que se presentan ya en el funcionamiento de una base de datos electrónica o manejada por Access. En este caso nosotros tomamos cada tabla y vamos a describir sus atributos, es decir, esta tabla contiene 4 atributos, que es nombre, fecha de nacimiento, edad, dirección, los cuales son campos, pero cada campo guarda características que es muy importante definir. Access es un programa muy flexible, muy sencillo de usar y resuelve muchas de las situaciones el programa en sí. En cambio, otros sistemas de bases de datos, aparte de complejos, tiene que ser uno muy certero, muy exacto. Por lo tanto, aprender Access para mí es el punto de partida para poder comprender bases de datos más complejas. Por ello lo recomiendo tanto a principiantes como a estudiantes que van a su especialidad va a ser precisamente el tratamiento de la información. Dentro de los atributos de la tabla de datos para alumno, tenemos más de los que aquí están registrados, porque yo como desarrollador propuse y planteé el beneficio que conlleva dividir el nombre en sus apellidos materno y paterno, así como también dividir la dirección en dirección y colonia, lo que es la calle y lo que es el lugar donde se ubica. Y ustedes pueden proponer aquellas situaciones que van a mejorar el manejo de la información con el criterio de que debe ser sencillo de usar, sencillo de ingresar la información y a la vez no repetir 2 veces la misma acción. Que esta parte la explicaremos con más detenimiento cuando estemos desarrollando la base de datos como tal. En este momento estamos mostrando los atributos, por ejemplo, para la etiqueta de campo que lleva el nombre. Es texto, es decir, son letras. Metemos un ejemplo y hacemos la aclaración porque nos la hace la persona que está a cargo de la escuela. Dice, bueno, toma en cuenta que un nombre puede ser hasta de 3 nombres. Miguel de la Cruz del Real, por así llamarlo. Y también tenemos apellidos ilustres que a través de las generaciones quisieron mezclar y quisieron llevar por siempre ese apellido. Por lo tanto puedes tener hasta 3 apellidos maternos para que lo consideres en tu base de datos, te comentan. Se repite el proceso para el apellido paterno y en la fecha de nacimiento ya claramente nos menciona
que deben ser 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el año. Y hacemos la acotación correspondiente en nuestra tabla, donde tenemos la etiqueta del campo, que vendría siendo ahora sí, los nombres de los campos, que en este caso es nombre, fecha de nacimiento, edad, dirección, y nosotros planteamos instalar varias columnas más para poder manejar mejor la información. La edad puede quedar definida como un número, o sea que puede oscilar entre 1 año a 99 años en promedio. Es decir, ustedes van a elegir el rango de edad que naturalmente se está llevando. O sea, es muy poco probable que encuentren fechas de arriba de los 100 años, o muy poco probable que les lleven edades de 0.5 o de un bebé. Por lo tanto, también la persona a cargo de la escuela les dice: yo quisiera que la máquina pudiera avisarme cuando un alumno no cae en el rango de edad promedio entre 11 y 15 que maneja mi escuela. ¿Por qué? Porque de una forma u otra doy un servicio de calidad y deseo enfocarme a esa persona por qué es que llegó o por qué tiene esa edad para estudiar ahí en ese momento. Un ejemplo, es una situación que se puede presentar. La dirección tiene letras y números y menciona solo calle y el número. La colonia debe uno especificar si es colonia, si es una privada o si es un fraccionamiento. Todo esto, la persona que está a cargo de la escuela, la persona que está a cargo del proceso, hace esa acotación, y es muy importante tomar nota de ellas, porque va a definir la funcionalidad de nuestra base de datos cuando ya esté implementada. Una vez que nosotros desarrollamos lo más preciso posible los atributos de la base de datos, ahora sí estamos en condiciones de comprender que una base de datos electrónicas o una base de datos que maneja Access, por su parte, define todos aquellos campos que sean texto o texto más número, lo define para ella como texto, como campo alfanumérico, así lo etiqueta. Si una información va a estar en un campo y va a ser Miguel más 10 o Miguel 20 o Aldama 20, va a llevar letras y números, pero para la máquina lo va a catalogar como un campo alfanumérico, que puedes agregar letras y números, pero importante, no puedes efectuar operaciones matemáticas. Solamente puedes efectuar operaciones matemáticas con campos numéricos, es decir, con campos que previamente tú has definido que solamente vas a colocar números. Y para Access y para cualquier base de datos, ella lo cataloga como entero, sencillo o de doble precisión. Esto lo veremos en los videos posteriores. Por el momento es muy importante que ustedes distingan entre un campo alfanumérico que puede llevar letras y números y un campo numérico que solamente puede llevar números, con el punto decimal también, pero solamente números. En el caso especial de las fechas, aquí ya entramos donde Access y cualquier base de datos te da un formato especial con lo que ellos llaman máscara de entrada, es decir, no hay necesidad de que tú le coloques la diagonal, porque la máquina lo único que te solicita son los 2 dígitos del día, los 2 del mes y los 2 del año, y automáticamente la base de datos te va a colocar la máscara de entrada, sea en diagonal o sea en guión, o sea, por ejemplo, que digas lunes 17 de marzo, un ejemplo. Una vez que tú tienes definido primero lo que son tus
Primero definiste tus tablas. En este caso tienes 3 tablas. Por cada tabla definiste cuántos campos. Esos son los campos que te entregaron, que te dijeron esto es lo que manejamos. Por cada tabla tú propusiste e hiciste innovaciones que consideraste prudente para poder hacer eficiente el manejo de esa información. Y te permitió identificar cuáles van a ser tus campos alfanuméricos o de formato especial, como la fecha, de entre los más comunes que se manejan, porque ACCESS te maneja más formatos que vamos a ver en videos posteriores. Una vez que tú realizaste este proceso, ahora puedes tener un resumen de las propiedades de las tablas de datos. En este caso en particular, para tu tabla de datos alumnos, tú tienes 5 campos alfanuméricos que corresponden al nombre, al apellido materno, paterno, a la dirección y la colonia. Y cuentas las letras y los espacios que puede haber en los apellidos y encuentras que lo más pueden ser 25 caracteres por el nombre, 25 por el campo, 25 caracteres por el campo del nombre. Y así para cada uno de los campos. Para el campo numérico, por la restricción o por la condición que te dio la persona encargada de la escuela, son 2 dígitos o 2 caracteres. En el caso de la fecha son 8 caracteres, porque son los 2 dígitos día, 2 dígitos mes, 2 dígitos año, más las diagonales. Y ACCESS, al final tienes 7 campos. Tu tabla de alumnos tiene 7 campos. Y ACCESS te dice, por cada tabla que tú fabriques, yo te permito que tengas 255 campos. Y por cada campo yo te permito que alojes 255 caracteres. Si tú tienes bien instalada tu versión de ACCESS en tu computadora y si tu sistema operativo funciona correctamente, ACCESS resuelve automáticamente la cantidad de espacio por cada campo. Es decir, no te tienes que preocupar de la versión 2007 hacia adelante por la cantidad de caracteres en tanto no rebasen los 255 caracteres. En lo que es en la versión de ACCESS 2003, por default eran 50 caracteres y era muy común que tenías que irte a resolver la situación para poder definir la cantidad de caracteres en función de tu campo. Conforme han ido evolucionando las bases de datos, por lo menos para ACCESS, esto ya se resuelve de manera automática y no te afecta. En otras bases de datos, si tú colocas 50 caracteres, sí te afecta en el tamaño de tu tabla de datos. Y se realiza el anterior proceso por cada una de las tablas que vaya a manejar tu base de datos. Recordemos que nuestra intención es, primero, definir qué tablas maneja nuestro proceso. En este caso fueron 3 tablas, pero posterior a eso vamos a generar las condiciones que nosotros tenemos para extraer y, por ejemplo, decir, el maestro de la asignatura de biología tiene 10 alumnos que son los siguientes, manejando mediante tablas relacionadas la integración de esas tablas que manejamos en nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos, que vendría siendo escuela, así le podríamos llamar, base de datos escuela, tiene 3 tablas que son alumno, maestro y asignatura, de las cuales definimos atributos, identificamos qué tipos son, alfanumérico, numérico o de formato especial, y resumimos con el objeto de poder comprender y entender la estructura
de nuestras tablas de datos y la integración a su base de datos. Con esto se estudian las nociones básicas de la definición de campo, de la definición de registro y de los atributos de los campos, invitándoles a continuar con los videotutoriales. Hasta luego.